Ahora ¿Ahora sí. se ve? Ah. Sí. Bueno, como iba diciendo, le coloqué infecciones de transmisión sexual anal, es un motivo de consulta, no es el motivo de consulta, el motivo de consulta es la sintomatología, cuando hay sintomatología presente, pero siempre que tenemos ciertos tipos de lesiones a nivel de canal anal, se debe descartar cualquier tipo de infección de transmisión sexual. Es bastante frecuente que el paciente niegue la actividad sexual anal porque todavía en Latinoamérica sigue siendo tabú la actividad sexual anal y aunque todos la niegan, muchos la practican. Entonces, no se puede obviar el hecho de diagnosticar una infección de transmisión sexual, sobre todo cuando unas se asemejan tanto de la otra. Y ahora, ¿por qué no pasa la diapositiva? Bien. Entonces, sigue siendo un motivo de consulta bastante frecuente. La Organización Mundial de la Salud reporta que anualmente más o menos 357 millones de personas contraen algún tipo de enfermedad de transmisión sexual a nivel mundial. La mayoría de ellas va asociada a clamidia, gonorrea, a sífilis o tricomonas, pero el mayor motivo de consulta en la actualidad son las lesiones de tipo tumorales asociadas al virus de papiloma humano. Algunos autores las van a dividir las infecciones de transmisión sexual en lesiones tumorales benignas, que asociadas al virus de papiloma humano, tumor de Busch-Lowenstein, la papilosis bovenoide, que no es igual a la enfermedad de Bowen, el molusco contagioso y el herpes simple, aunque la voy a tener en dos posiciones, porque el herpes simple puede producir lesiones tumorales de la margen anal y del canal distal, pero también puede producir lesiones ulceradas de la margen anal y del canal. En las lesiones ulceradas también tenemos que diferenciar aquellas que son producidas por la sífilis, que se asemejan mucho a las producidas por el citomegalovirus, al linfogranuloma venéreo, la cándida no es considerada una enfermedad de transmisión sexual, sin embargo puede producir lesiones ulcerativas en el margen anal, sobre todo en pacientes con inmunidad comprometida, HIV positivo. Hemos tenido la experiencia de tener lesiones ulceradas por enfermedades granulomatosas como la tuberculosis. También hemos tenido la oportunidad de diagnosticar lesiones ulceradas por histoplasma y también se puede observar lesiones ulceradas por micoplasma. Hay alteraciones tipo proctitis asociadas a clamidia y a gonorrea, al diplococo, y cuando se diagnostica una clamidia o se sospecha de una clamidia, siempre es necesario hacer el diagnóstico de la otra porque generalmente van de la mano las dos patologías. Están las presentaciones atípicas o anormales o diferentes que se presentan en el paciente HIV positivo, no son de transmisión sexual, está el sarcoma de Kaposi, el linfoma de No-Hodgkin, no las vamos a tocar, pero también son lesiones tumorales y ulcerativas que se presentan diferentes en los pacientes HIV positivos. También nos podemos clasificar de acuerdo al agente etiológico en aquellas alteraciones de tipo bacteriana. Entonces ahí tenemos las espiroquetas como el treponema pallidum, y el treponema pálido puede producir, son aquellos tipos de ulceraciones a nivel de la margen anal que dan la impresión de el signo del beso. Está la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo, es una bacteria gram negativa y está más asociada a las proctitis que se producen, así como la Chlamydia trachomatis, que también es una bacteria gram negativa. Tenemos las presentaciones por Haemophilus ducreyi, tenemos las presentaciones por micoplasma y también en este caso no voy a mencionar la Gardnerella porque aunque puede coexistir infección a nivel de la margen anal en aquellas pacientes que tienen presentación de Gardnerella vaginal, no voy a tocar ese punto del día de hoy. Tenemos aquellas infecciones producidas por virus, el virus del herpes, como ya dije, puede producir infecciones tumorales, pero también puede producir infecciones ulcerativas, el citomegalovirus, y también está dentro de las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual, las que se presentan por la hepatitis B. Comencemos entonces con las lesiones tumorales. Vamos a comenzar a hablar de aquellas lesiones tumorales que se producen asociadas al virus del papiloma humano, recordando que quien lo describe o quien lo descubre por primera vez es el virus de CHOT en 1933, es quien lo aísla por primera vez. El virus de papiloma humano es de la familia, primero pertenecía al
poliomaxovirus, y en la actualidad, en vista de la diferenciación que hay de taxonomía, se asocia al papilomavirus. Tiene una transcripción genética diferente, hay varios tipos de géneros, alfa, beta, gamma, mu y nu, y tenemos varios subtipos con una diferenciación de replicación que está asociada al genoma del núcleo del hospedero. Ya sabemos de antemano que para haber una infección por el virus del papiloma humano debe haber una alteración, una laceración del epitelio que me permita la entrada del virus a las primeras camadas o a la capa basal del epitelio, y a partir de estas comienza su replicación a nivel nuclear. Tenemos muchos tipos de virus, se han descrito en la actualidad más de 200 virus, y se asocian a las que presentan lesiones a nivel de la margen y de canal anal, más o menos 40 subtipos en este caso. La clasificación va a depender si lo vamos a tomar de las proteínas de acción temprana o de las proteínas de acción tardía. Los subtipos de virus que con mayor frecuencia presentan alteraciones de gran tamaño, como en este caso el condiloma gigante, están más que todo asociados a los subtipos 6 que a los subtipos 11. Sin embargo, la enfermedad de Bowen está más asociada a los subtipos 16 y a los subtipos 18. Este tipo de lesiones, pues no es difícil de diagnosticar. Yo creo que es fácil de diagnosticar una lesión clínica macroscópica de este tamaño, que presentaciones de múltiples lesiones vegetantes, o cuando confluyen de gran tamaño y pueden afectar gran porcentaje de la margen anal, como son los condilomas gigantes. Bien, el método de diagnóstico está más o menos estandarizado, nos vamos a apoyar en la citología, y en esta ocasión quiero decir que la citología no solamente nos sirve para hacer diagnóstico de procesos de infecciones asociadas al virus del VPH o como método de pesquisa para la neoplasia intraepitelial, sino que también nos ayuda a determinar algún otro tipo de microorganismo, como es la presencia de bacterias o de otro tipo de virus, como el virus del herpes o el virus del citomegalovirus, en los casos de presentaciones ulceradas asociadas a otro tipo de microorganismos. La citología, pues, lo que es costo-beneficio, y por su semejanza epitelial y la progresión que se produce a nivel del epitelio, se tomó también la iniciativa de asociarla como método de pesquisa en canal anal por las semejanzas que hay en cuanto a proliferación de patología con el cuello uterino. Y bien, ¿cómo vamos a hacer la pesquisa? No solamente de enfermedades neoplásicas o de alteración, a nivel de margen y canal anal, es a través de este método. Voy a describir brevemente, porque no solamente nos va a servir para hacer diagnóstico de neoplasia intraepitelial asociada al virus del VPH, sino que también una muestra fresca, que en menos de 30 minutos, me puede servir en campo oscuro para determinar que es muy difícil la presencia del treponema pálido en los casos de sífilis. Es más fácil si se hace con un dacrón, porque va a arrastrar mayor número de células. Recordar que el mayor número de células de lo que es la línea dentada es lo que me va a permitir hacer lo que le va a permitir al diagnóstico hacer un mejor diagnóstico. Por lo tanto, debe arrastrarse un mayor número de células con el cepillito de dacrón y esparcirlo en la lamita portaobjeto. Si va a hacer una tinción de Gram, que es de gran ayuda cuando se quiere tener un diagnóstico en el momento para poder iniciar el tratamiento, entonces no se fija de una vez, sino que se le hace tinciones de Gram y se puede observar al microscopio. Si observamos diplococos, pues ya sabemos que estamos en presencia de gonorrea, pero antes de hacer la coloración de Gram, recordar que se debe hacer una observación en campo oscuro para poder descartar si está sospechando en los casos de lesiones ulceradas por sífilis. Bien, hay muchos estudios comparativos. Esta es la clasificación de Bethesda. Como ven, no solamente puedo determinar alteraciones intraepiteliales, sino que puedo ver otros microorganismos, pudiera apreciar otros microorganismos que pudieran ser arrastrados con la toma de la muestra, como en los casos de tricomonas, herpes, cándida y otros microorganismos que pudiésemos apreciar con la toma de la muestra. En los casos de neoplasia, pues se puede determinar la progresión o la invasión en el grosor del epitelio, y determinar si un paciente es de riesgo o no es de riesgo, si nos asociamos o no nos asociamos a otro método de pesquisa. La endoscopia de alta resolución, que ha sido utilizada para el diagnóstico de neoplasia intraepitelial anal, también nos sirve para determinar, nos ayuda cuando queremos hacer diagnóstico, cuando tenemos una úlcera solitaria en recto inferior, o cuando tenemos procesos inflamatorios, eritematosos, con aumento con edema de la mucosa, para poder diferenciar en aquellos pacientes que tienen proctitis
asociados bien sea a gonorrea o bien sea a clamidia, porque producen poca sintomatología, pero sí producen gran alteración a nivel de la mucosa distal del recto, y la anoscopía de alta resolución también nos puede ayudar a diferenciar este tipo de procesos inflamatorios a nivel de la mucosa distal del recto. Es un procedimiento, no es difícil de realizar, se necesita pues es la experiencia para poder diferenciar algunas alteraciones de otras, y si tenemos alteraciones a nivel de canal y hacemos las tinciones o con la ayuda del ácido acético o el azul de toluidina, en los que tienen experiencia para utilizar el azul de toluidina o con el Luvolar 5%, podemos descartar que las alteraciones ulceradas sean producidas por el virus del VPH o estén asociadas a otro tipo de virus como citomegalovirus, que es muy común en los pacientes en la actualidad, que los pacientes HIV positivos se presenten con úlceras solitarias en canal anal medio, sobre todo a nivel posterior, asociadas a citomegalovirus. Esto nos pudiese ayudar a buscar la diferencia, porque en estos casos no se harían marcas, no se mostrarían acetoblancas como se muestran con las lesiones de este virus de papiloma humano. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que sí hay coexistencia de un proceso infeccioso viral asociado a un proceso bacteriano, o ahí está la coexistencia de dos procesos virales asociados, como es el caso del citomegalovirus y el caso del virus del VPH, del virus del papiloma humano. Esto es para mostrar un poquito las alteraciones, no solamente a nivel de epitelio, con alteraciones de estroma, sino también las alteraciones tumorales. Ya se sabe que un paciente que tenga una lesión tumoral a nivel de la margen alar es menester hacer el diagnóstico, hacer la pesquisa a nivel de canal anal. Todo paciente femenino que tiene antecedente de una neoplasia a nivel de cuello uterino o a nivel vulvar, es necesario descartar que tenga alteraciones también a nivel de canal anal, porque la coexistencia de ambas alteraciones es muy frecuente. ¿Cómo vamos a tratar las lesiones tumorales a nivel de la margen anal asociadas al virus del papiloma humano? Va a depender del tamaño. Aquellas lesiones de gran tamaño, si los condilomas gigantes, siempre la recomendación es utilizar la cirugía. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando se hacen grandes resecciones a nivel de la margen anal y no se dejan los puentes cutáneos, pues las posibilidades de que se produzca una estenosis anal es muy elevada. Por lo tanto, se recomienda, y es lo que hacemos, de entrada, si es pertinente y tenemos las posibilidades, tenemos el recurso, es tratar de disminuir el tamaño de la lesión, obviamente después de haber tomado biopsias y haber descartado de que se trate de lesiones que son tan solamente intraepiteliales y que no han progresado por debajo de la membrana basal. Entonces, hay experiencia en el uso del interferón alfa para disminuir el tamaño de la lesión. Lo que vamos es acelerar una respuesta, una inmunidad celular en el paciente, para que pueda disminuir el tamaño de la lesión y posteriormente hacer una reducción. Hay alta experiencia a nivel mundial con el uso del imiquimod, el uso del 5-fluoruracilo. Si hay igualito una recidiva, una capacidad de reaparición de las lesiones, e inclusive la experiencia nos ha mostrado que en estos condilomas gigantes y sobre todo los tumores de tipo de Buchlow, hacen recidivas inclusive a los 8 días del postoperatorio, cuando hacemos resecciones amplias, y vemos cómo reaparecen las lesiones 8 días posterior a la resección. Por eso el tratamiento siempre debe ser combinado, resecciones quirúrgicas, previo a una reducción del tamaño, que también se puede hacer con imiquimod al 5% si las lesiones no son tan grandes, pero el transcurso de la reducción del tamaño más o menos va a tardar unas 16 semanas, en que depende del tamaño de la lesión, puede alcanzar un tamaño favorable como para hacer una resección. El tumor de Buchlow es un condiloma gigante, fue descrito por primera vez en 1925, está más asociado al tipo 6 y al subtipo 6 y tipo 11, generalmente más al subtipo 11, es verrugoso, y es importante recordar que el 30% de los Buchlow tienen capacidad de malignización. Esta es una vista macroscópica, características de un Buchlow. Se puede confundir con un condiloma gigante, pero hay diferencias histológicas que me van a separar lo que es una condilomatosis gigante, en donde hay una proliferación vegetante de muchas lesiones tumorales que van a coalescer, a diferencia de un Buchlow, en donde hay unas diferencias histológicas bastante diferentes con la afectación del epitelio. Hay acantosis importante,
en este tipo de pacientes. El tratamiento siempre es quirúrgico de entrada, asociado con otros tipos, puede ser con inmunomoduladores, o con antimetabolitos como el uso del 5-fluoruracilo en crema. Se tiene mejor experiencia con la concentración al 5%, y el interferón alfa, hay quienes tienen experiencia de utilizar no más de 30 millones a la semana con indicación intralesional de 3 veces por semana. En nuestra experiencia utilizamos 30 a 35 millones intralesional repartidos en los bordes de la lesión una sola vez por semana. Recordar que da alteraciones sistémicas, fiebre, malestar general, como que si fuera un síndrome gripal que dura más o menos 2 días después de la inoculación del interferón. El cidofovir, como para evitar la replicación viral, cidofovir al 1%, también hay alta experiencia en la utilización del cidofovir, sobre todo cuando no se puede hacer resecciones amplias, porque hay que evaluar qué tanto compromiso de la margen anal está con esto. Hay quienes también utilizan radioterapia en baja intensidad, y lo importante acá es la combinación. Sin embargo, las lesiones que se producen a nivel con el uso de la radioterapia de la mucosa de recto son bastante importantes, y se han descrito alteraciones y lesiones a nivel del esfínter anal con posterior incontinencia fecal asociada a la radioterapia. Tenemos entonces la siguiente presentación, que es la papulosis webenoide. Está caracterizada por múltiples pápulas sobreelevadas de color castaño, de color marrón, como esta que está acá. Se combinan con lesiones sobreelevadas, planas en el centro, con máculas hiperqueratóxicas sobreelevadas en diferentes tonos de café. El 30% de estos pacientes no solamente han tenido antecedentes de haber sido tratados con verrugas por virus de papiloma humano, sino que en este tipo de pacientes que presentan esta alteración de tipo Bowen, también se ha asociado la coalescencia de las dos presencias virales con el virus del herpes. Está más asociado con la presencia de los subtipos 16 y 18, sin embargo hemos visto Bowen en otro tipo de serotipos. Y lo diferenciamos de la enfermedad de Bowen, que no, la papulosis no es igual a la enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen es un carcinoma epidermoide superficial, y el diagnóstico diferencial lo vamos a lograr es por los resultados de histopatología una vez tomada la muestra de la biopsia. Y aquí vamos a poder observar una displasia epidérmica de espesor total, pero que no sobrepasa la membrana basal del epitelio, pero con la alteración completa del estroma. Lo que vamos a ver que nos va a poder diferenciar una papulosis de Bowen de una enfermedad de Bowen son las características histológicas, y lo primero que nos va a llamar la atención es que se involucre totalmente el epitelio. En su totalidad va a estar llena de queratonocitos atípicos no queratinizantes, que son las denominadas células de Bowen, y por debajo de esta entonces vamos a encontrar una columna de células pequeñas en empalizada de núcleo muy pequeño que van a estar asociados a la membrana basal. El tratamiento es muy similar. Se puede utilizar, recomienda el 5-fluoruracilo al 5% en uso tópico, con una recomendación tipo B y un nivel de evidencia 2. Igual pasa con el imiquimod. Algunos utilizan estos dos solamente por 12 semanas. La experiencia nos ha dicho que se debe extender inclusive hasta 16 semanas de tratamiento, recordando que no se coloca todos los días, sino es interdiario 3 veces por semana en el transcurso de estas 16 semanas, que la cantidad es muy baja, y aunque pocos recomiendan el uso en canal, también hay experiencia con el uso del 5-fluoruracilo en canal anal y del imiquimod, y de hecho hay quienes han hecho presentaciones farmacéuticas de supositorios del imiquimod en concentraciones del 5%. Tiene también una recomendación B con un nivel de evidencia tipo 1. Se puede utilizar la crioterapia en margen anal, no podemos utilizar crioterapia en canal, la electrocoagulación, y actualmente está muy utilizada la terapia fotodinámica. La ventaja de la terapia fotodinámica es que produce un aumento de los radicales libres a partir del oxígeno a nivel de la membrana basal del epitelio, y este aumento del oxígeno a este nivel produce alteración de las mitocondrias y produce aumento de la apoptosis celular. Entonces va a haber una disminución
de estas células atípicas por la apoptosis que se va a producir por el uso de la terapia fotodinámica. El porcentaje de recidiva, pues también es más o menos igual a lo que se reporta en la literatura, 15% más o menos de recidiva, pero aquí lo importante es el seguimiento que se le va a hacer al paciente una vez, de hecho, o bien sea la resección quirúrgica o de haberse asociado la terapia fotodinámica con algún otro tipo de tratamiento de tipo local o de tipo tópico, como es el uso del 5-fluoruracilo o del imiquimod. También podemos utilizar productos tipo cáusticos, que algunos los han tenido en desuso, como es la podofilina, la podofilotoxina, al 25 al 0.5%, dependiendo de cuál de las dos se vaya a utilizar. La podofilina se debe utilizar en pequeñas cantidades, porque si se va a usar en base de vaselina sólida, pues no va a haber tanta alteración de la piel subyacente, pero cuando utilizamos la base de alcohol, sí hay mayores alteraciones de la piel subyacente y en estos casos tenemos que tener más cuidado en la aplicación. Es difícil que el paciente por sí mismo logre aplicar estas soluciones de podofilina y podofilotoxina. También podemos utilizar combinaciones con ácido tricloracético a diferentes concentraciones. Va a depender del tamaño de la lesión y del tiempo que se decida, que se requiera para la reducción del tamaño de las aplicaciones con ácido tricloracético, preferiblemente las hace el mismo tratante, aunque es difícil tener al paciente todas las semanas en la consulta, porque si se usan altas concentraciones de ácido tricloracético, por ejemplo al 60%, hasta el 80% que hemos logrado usar, solamente tiene que garantizar que quede sobre la lesión. Lo que se hace en estos casos es que se le pide al paciente que tenga un familiar de confianza o la misma pareja y enseñarle cómo se usa, cómo se va a aplicar. Y recordar que siempre las exposiciones con estos productos no se deben extender por más de 6 horas. Cuando se usan soluciones, se le explica al paciente que se debe lavar con bastante agua fresca en donde se aplica la solución 4 horas después, y cuando se usan productos en crema, en base acuosa, como el imiquimod o el 5-fluoruracilo, pues se deja más o menos 6 horas de exposición. Generalmente se recomienda que los haga en las noches para que se lave con bastante agua fresca en las mañanas. El molusco contagioso, creería que no es difícil de diferenciar de otro tipo de alteraciones, porque las manifestaciones clínicas pues son muy típicas y muy patognomónicas de él. Está asociado a un poxivirus de doble cadena de 200-300 nanómetros. Es uno de los virus que produce más grande, que puede afectar no solamente la piel, sino la piel perianal. En la actualidad se ha incrementado las presentaciones del molusco contagioso, sobre todo en pacientes HIV positivo, y la presentación de alteraciones de molusco contagioso en pacientes pediátricos. Siempre se debe descartar el abuso sexual en este tipo de pacientes. Las características macroscópicas típicas son aquellas pápulas brillantes que parecen perlas, aperladas, entre 1 y 2 milímetros, con un eritema perilesional y una umbilicación central que a veces puede tener un área eritematosa central. Aparte, tienen una muy buena respuesta, sin embargo, tenemos menos recidiva cuando hacemos una resección al frío con bisturí, con material de corte, con bisturí, y posteriormente se le pone tratamiento, bien sea con la experiencia AI, con 5-fluoruracilo o con el imiquimod. También se puede hacer tratamiento con hidróxido de potasio, sin necesidad de hacer una resección previa, sino que se coloca muy puntualmente el hidróxido de potasio en cada una de las lesiones. Sin embargo, recordar las alteraciones a nivel de la piel que se puede producir a nivel del área circundante del margen anal cuando utilizamos este tipo de productos en solución. Y llegamos al herpes simple. El herpes simple lo vamos a ver en dos tipos de presentaciones. En los pacientes con inmunidad comprometida se pueden presentar lesiones tumorales que pueden confundirse inclusive con BPH anal, pero también, que es lo más frecuente, que es lo que más sucede, es las presentaciones ulceradas que tienen este tipo de pacientes. En el tipo de presentaciones tumorales, como esta que está acá, que inclusive tiene bordes sobrelevados, con centro plano, se puede confundir fácilmente con una infección producida por otros virus, como el virus del papiloma. El virus del EMPE, igual que el del papiloma, no se cura, puede permanecer en estado de latencia mucho tiempo en el organismo, es
neurótrofo, por eso produce aquel dolor urente, quemante que tienen las personas a nivel de la margen anal, y es lo que los lleva a la consulta. Porque una vez que se presenta el contagio o que se presentan las lesiones vesiculares, lo que lleva al paciente a consultar es que a los 2 o los 3 días, cuando estas vesículas rompen y dejan salir el líquido, es aquel dolor urente que se presenta a nivel de la margen anal, que no mejora con analgésicos comunes. Entonces, generalmente se presentan con múltiples vesículas que posteriormente rompen y producen ulceraciones de bordes eritematosos. Pero puede haber una hiperplasia del epitelio en donde se van a producir estas alteraciones tumorales y de bordes irregulares. El tratamiento inicialmente ha sido con aciclovir. El problema con el aciclovir en la actualidad, pues hay bastante resistencia del virus al aciclovir. Una vez que se presentan las lesiones y que han pasado muchos días de haberse presentado las lesiones, pues ya no vale la pena hacer tratamiento con aciclovir sistémico, porque igualito ya la enfermedad va a seguir su curso y se va a autolimitar en aquellos pacientes que tienen inmunidad competencia de la inmunidad. Es una lesión que se va a autolimitar a los 8 días aproximadamente. Lo que sí se recomienda es el uso tópico de la aciclovir al 5% a nivel de la margen anal. En aquellos pacientes que HIV positivos, que tienen recaídas, que tienen alta recurrencia, que a cada 2 meses los tenemos en la consulta porque presentan lesiones por virus por el herpes virus, entonces se recomienda, hay experiencia con el uso del valanciclovir, el panciclovir, específicamente más con el valanciclovir, y se debe hacer entonces terapias de prevención o profilaxis, bien sea con aciclovir o valanciclovir, para evitar las recaídas, porque son pacientes que vamos a tener en la consulta más o menos hasta 6 veces al año con presentaciones clínicas de herpes. Como les había comentado, también hay lesiones ulceradas que se presentan a nivel de la margen anal asociados al virus del VPH, y lo característico es la sintomatología de aquel dolor tipurente. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver en la histología? Por eso es que es de gran utilidad la citología en estos casos, es que vamos a ver células gigantes multinucleadas, a diferencia de las células coilocíticas o de las células que se presentan en la enfermedad de Bowe, en células de Bowe. Esto nos permite hacer diferenciación. Las lesiones ulceradas producidas por sífilis, la sífilis es la gran simuladora, porque estas lesiones ulceradas se pueden confundir con cualquier otro tipo de presentación clínica asociada a otro tipo de microorganismo. Las lesiones ulceradas de la margen anal por sífilis pueden simular, si se presentan únicas, se pueden inclusive confundir con las lesiones producidas por el citomegalovirus. La llamamos la gran simuladora por esto. Esta denominación se la hizo el poeta francés en 1530, y bueno, ha tenido múltiples denominaciones, como el morbo francés o el morbo italiano, dependiendo de dónde se le haya atribuido el nombre. El agente etiológico es una espiroqueta, es el treponema pálido. Esta espiroqueta es bastante difícil de aislar. Si está la sospecha, porque tenemos una úlcera de la margen anal que está en forma de beso, que pudiera ser patognomónico de unas úlceras producidas por sífilis, entonces, y tenemos la experiencia y tenemos el microscopio, podemos hacer lo que es el campo oscuro para poder diferenciar, para poder visualizar lo que es la espiroqueta que se va a ver brillar. Sin embargo, el hecho de que no podamos evidenciar la espiroqueta a nivel del campo oscuro no descarta el diagnóstico de una lesión ulcerada producida por treponema pálido. Esto sería aquí. Recordar que esta es una muestra que debe ser fresco, se debe hacer la visualización en microscopía en un tiempo inferior a los 30 minutos de haber tomado la muestra, sin haber colocado nada más, ninguna otra cosa a nivel de la lámina por defecto. El periodo de incubación más o menos es de 3 a 4 semanas, y es difícil, es poco frecuente que el paciente consulte por la lesión ulcerada, sino ya en estas últimas décadas lo que se presentaba en la consulta era cuando ya el paciente venía con las manifestaciones cutáneas, ya con una sífilis secundaria. Tenemos también lo que es el chancro sifilítico, que es de fondo limpio, y a diferencia del chancro,
por el Haemophilus ducreyi. Esta lesión que se produce por la sífilis es una lesión indolora, por eso es que el paciente, si no se percata de que tiene la lesión, no consulta, sino que te va a consultar es cuando tiene las manifestaciones secundarias, si es que las visualiza. Pues. Lamentablemente hemos tenido la experiencia en pacientes HIV positivos que llegan inclusive en sífilis terciaria con neurosífilis. Tenemos varios métodos de diagnóstico, como dije en un principio, están los métodos directos, que es el campo oscuro, la inmunofluorescencia y la PCR, que es lo que nos ayudaría más a determinar la presencia de la sífilis. En la actualidad, para descartar bien que no estamos en presencia de sífilis, tenemos que combinar los métodos directos con los métodos indirectos y verificar la presentación de anticuerpos y ver de los métodos no treponémicos, en donde no específicamente vamos a buscar el treponema, sino que vamos a buscar la presencia de los anticuerpos, y con la comparación de los dos resultados es lo que nos ayudaría a hacer el diagnóstico y a decidir la terapéutica en el paciente. Sin embargo, pues la terapéutica no ha cambiado mucho. Estas lesiones ulceradas tienen una muy buena respuesta al tratamiento médico. Como siempre, si es un paciente que no tiene resistencia bacteriana, se puede utilizar la penicilina benzatínica, 2.4 millones, una única dosis, o se prefiere la colocación de 3 dosis cada 21 días, igual que pasa con la penicilina procaína. Hay mucha resistencia bacteriana en la actualidad del treponema a las tetraciclinas, y por eso es que hay la mayor tendencia a utilizar los betalactámicos como las cefalosporinas de tercera generación. Y si están asociadas, si estas cefalosporinas, las ceftriaxona, las tenemos asociadas a la a un antibetalactámico, mejor, porque también pues hay resistencia, porque el treponema también no solamente puede producir beta-lactamasa, sino que puede producir resistencia bacteriana a través de plasma. Entonces, en la actualidad se utiliza más la ceftriaxona a una dosis diaria, a una única dosis al día, o una dosis de 500 miligramos por 3 días. En aquellos casos, porque también sucede y es frecuente, más o menos en el 50% de los pacientes, que a pesar del tratamiento médico, la úlcera no cicatriza. Entonces, en estos casos donde hay falta de cicatrización de las lesiones ulceradas por sífilis, entonces se recomienda levantar totalmente la úlcera con los bordes incluidos para poder, y después colocar tratamiento para influenciar la regeneración del tejido asociado a tratamiento tópico. Esto también puede pasar con otros tipos de úlceras, no solamente las úlceras asociadas a sífilis. Y con la que tenemos que tener un diagnóstico diferencial. Bueno, las lesiones ulceradas realmente se tienden a confundir en todas. Pero lo que debemos pensar es que tengamos un citomegalovirus o que tengamos coalescencia de dos tipos de virus, como pasa citomegalovirus con herpes o citomegalovirus con virus de papiloma humano. Y por eso es que con mucha frecuencia vemos que los pacientes que hacemos resecciones de lesiones tumorales por virus de papiloma humano hacen un retraso de la cicatrización, y muchas veces es porque está asociada a un segundo virus, que es el citomegalovirus. Pertenece a los beta-herpesvirus, tienen una baja tasa de replicación viral, por eso no es frecuente observar ulceraciones por citomegalovirus. Esta es una presentación que se va a ver más asociada a los pacientes HIV positivos, y en estos casos sí se presentan úlceras únicas de canal anal, sobre todo a nivel posterior, y lo que es característico es que son úlceras más o menos entre 1 y 2 centímetros de diámetro, muy dolorosas, con un retraso amplio de la cicatrización, con alta producción de fibrina. Es muy característico de este tipo de pacientes, y estas lesiones ulceradas que no tienen respuesta a la ciclovir, entonces ya se recomienda el tratamiento con el ganciclovir para este tipo de lesiones ulceradas. Y tenemos lo que es el chancro, que lo vamos a diferenciar del chancro sifilítico. Chancro, el chancro blando, que es producido por el Haemophilus ducreyi. Este es un bacilo gram negativo, es anaerobio, facultativo. Lo característico de estas lesiones ulceradas que se presentan a nivel de la margen anal, en las mujeres, en las pacientes femeninos puede ser que solamente consigamos una úlcera, pero es característico en los pacientes masculinos que tengamos entre 2 a 4 ulceraciones aplanadas de bordes elevados. El fondo no es limpio, el fondo es sudativo y son muy dolorosas a la palpación. A diferencia de lo que pasa con el chancro sifilítico, que generalmente es una sola lesión, también es elevada, pero es indurada y no es dolorosa
dolorosa a la palpación. En ellas también se puede ver lo que es el signo del beso, por eso es que hay que diferenciarlas en las lesiones ulceradas que se producen por la sífilis, y sin embargo no es tan patognomónico. ¿Qué es característico que no pasa en las lesiones ulceradas por sífilis? Es que hay una linfadenopatía inguinal que en el 60% de los casos puede ser bilateral, pero es característico que sea unilateral y estas linfadenopatías generalmente son supurativas. Esto sí es patognomónico del chancro producido por el Haemophilus ducreyi. Bien, en estos casos de alteraciones bacterianas nos ayuda muchísimo y hacemos un diagnóstico bastante rápido. Si hacemos una coloración de Gram, que la podemos hacer en el consultorio, si tenemos las tinciones, se hace una fijación con alcohol y después se hace una tinción con azul de metileno o con yensa, y según la coloración y el tipo de microorganismo que veamos, pues vamos a saber si tenemos un bacilo que es gran negativo porque se pinta de rosado o fucsia, pues ya sabemos que estamos en presencia de un Haemophilus ducreyi. Si por el contrario vemos un diplococo, pues podemos descartar una proctitis por gonorrea. Entonces es bastante rápido hacer un diagnóstico y poder colocar el tratamiento etiológico en este tipo de pacientes si tenemos el recurso en la consulta, solo con una coloración de Gram, que no toma 15 minutos hacer la coloración. La candidiasis anal no es una enfermedad, no es una infección de transmisión sexual, es un proceso infeccioso oportunista, se da así como se produce en vagina o en algunas otras partes del tubo digestivo, se da por alteración de la microbiota del área circundante. La coloco aquí porque la candidiasis anal es un motivo alto de frecuencia, ver estos pacientes que tienen lesiones ulcerativas, pruriginosas, muy pruriginosas, lo característico es que son altamente pruriginosas, y en los pacientes HIV positivos, pues son bastante frecuentes. Los pacientes obesos que tienen una margen anal bien profunda, con la profundidad de la margen anal, que hay una humedad perenne, continua, es muy típico que siempre tengan recurrencia por la candidiasis anal. Y lo importante aquí es que siempre viene acompañada con otro patógeno, con otro microorganismo, que es lo que se debe tomar en cuenta. Se presentan muchas fisuras a nivel de la margen anal, y a veces se presentan fisuras únicas. Siempre se debe descartar una infección por cándida en una paciente, en un paciente femenino que tenga una fisura anal anterior. Siempre se debe descartar de que no sea de origen infeccioso y que esté asociada en este caso de una cándida o cualquiera de los otros patógenos de los que hemos hablado. Si hacemos una citología, lo que vamos a observar son las hifas, que son características del crecimiento de los. Para hacer un manejo de las lesiones anales es importantísimo el interrogatorio, porque el periodo de incubación de cada microorganismo es diferente y el tiempo de aparición de las lesiones pues nos va a ayudar a diferenciar de qué tipo de microorganismo estamos hablando o tenemos presencia. Por supuesto, la exploración clínica va de la mano con el interrogatorio y no se debe pasar por alto o no utilizar el recurso de una citología, porque me va a ayudar a diferenciar a cualquier tipo de microorganismo, no solamente para poder descartar o hacer pesquisa de neoplasia, sino que podemos ver la presencia de tricomonas, que no es frecuente, pero sí se puede observar tricomonas en canal anal y en el recto, si hay proctitis por tricomoniasis. Sí podemos observar alteraciones por gonococos o por clamidia, y es muy frecuente la asociación de la presentación de proctitis, de clamidias y de gonorrea. Una endoscopia de alta resolución también le va a ayudar a diferenciar si se trata de una proctitis asociada a cualquiera de estos microorganismos, y por supuesto siempre, 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 si hay la duda, se debe hacer una biopsia en donde involucre el fondo y el borde para poder estar seguros de qué microorganismo es el que tenemos presente. La serología es importante, sobre todo en el herpes, que es difícil de aislar. El virus del herpes es muy difícil de aislar. Es más fácil hacerlo por serología, por una prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Igual pasa con el citomegalovirus, es más fácil si hacemos los estudios de proteínas de reacción de cadena de la polimerasa, para poder diferenciar este tipo de lesiones, bien sea ulcerativas o bien sea de tipo tumoral. Cuando queremos hacer pesquisa del agente etiológico de las lesiones ulceradas, creo que los que son más difíciles de diferenciar son este tipo de lesiones ulceradas, si se trata de un chancro húmedo, si se trata de una lesión por sífilis, o de un citomegalovirus, o de un herpes.
Es sencillo hacer un extendido en una lámina. Si queremos saber si se trata de un Chacropora haemophilus, sabemos que es un bacilo gram negativo con una coloración de gram, lo podemos diferenciar. Y antes de hacer una coloración de gram, si usted sospecha que puede ser una sífilis, siempre solicitar una serología, pero asóciele una visualización directa por campo oscuro para poder diferenciar el treponema. Si hay alteraciones a nivel de la mucosa oral, que te presente también una úlcera a nivel oral, que es frecuente verlo en los pacientes HIV, que tengan ulceraciones en mucosa oral y también en el margen anal, no tome la muestra de la cavidad oral porque hay otros tipos de treponemas saprófitos a nivel de cavidad oral que pudieran confundirse con la sífilis y usted dar un falso positivo de unas lesiones ulceradas por sífilis. Entonces, en este caso, siempre se requiere que sea del exudado de las lesiones que están solamente en la margen anal. Y ver las células de TISAC a nivel de la margen anal o de las lesiones ulceradas de margen anal me van a poder hacer diagnóstico de citomegalovirus en el caso de que tengamos lesiones ulceradas por citomegalovirus. En cuanto a clamidia y gonorrea, que parecieran ser dos microorganismos que solamente presentan alteraciones a nivel de tracto genitourinario y la presentación de enfermedad inflamatoria pélvica, pues no, es frecuente las proctitis asociadas a clamidia, no solamente a clamidia y a gonorrea, sino que la coexistencia de los dos microorganismos en un solo proceso inflamatorio. El paciente va a acudir porque tiene una descarga importante de secreción mucopurulenta, que es pruriginosa cuando se está en la margen anal, que no la puede, en muchas ocasiones va asociado de diarrea sanguinolenta. Entonces, esta es una de las presentaciones. Generalmente se presenta asintomática, pero el cuadro clínico en general es por este tipo de presentaciones de tipo mucopurulenta que el paciente tiene descarga sin poderlas controlar. Se puede hacer una pesquisa rutinaria con una citología y se puede ayudar con la visualización directa de la mucosa. Si hacemos una coloración de gram, podemos apreciar el diplococo gram negativo, y la presentación rectal es un poco más silente, pero nos ayudamos con la anoscopía y podemos ver aquellas áreas eritematosas, grandes, exudativas, con gran producción de moco, purulento, con descarga fluida que sale fácilmente a través de la margen anal. Y la clamidia, que es una bacteria gram negativa, pero la diferencia es que es intracelular obligada, también produce proctitis con poca sintomatología, cuya única manifestación es la descarga mucopurulenta a través del canal anal. Y aquí lo más característico es que ella produce mayor rectorragia de lo que puede producir las asociaciones con el gonoco. Y bueno, hice un resumen bastante rápido de lo que son las infecciones de transmisión sexual anal, bien sea tumorales o ulcerativas, para no ser tan cansón, pero es un tema bastante amplio. Solamente de sífilis podemos hablar toda la mañana por todos los problemas diagnósticos que hay con las úlceras producidas por el treponema pálido y lo difícil que es poder aislar el treponema y lo difícil que es cultivar los virus para poder diferenciar alteraciones de herpes con citomegalovirus. Sin embargo, pues como les dije, el interrogatorio es importante porque la presentación clínica sí varía un poco de lo que es un chancro duro, de un chancro blando. No sé, si tienen alguna pregunta. Se abre la rueda de preguntas. Sí, ¿qué le compartiste? Por aquí me ¿Se oye? ¿Sí? Hola. ¿Me oyen por aquí? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Ok. A ver, aquí ya va. No sé si me están oyendo, es que tengo problemas con el micrófono, no sé por qué. Ahí ese pescado que suena mucho. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Ok, vale. Si quieres, ya deja de compartir la pantalla, Yaisira. Ajá, aquí voy. Bueno,
gracias por la charla, de verdad es súper amplia, a lo mejor a veces uno ve este tema y es un poquito así como engorroso, pero por la frecuencia que tiene, sabemos la importancia que existe en este tipo de patologías. Y aquí lo importante, este tipo de charla que está dirigida para los residentes, es saber qué hacer con este tipo de lesiones. Si bien muchas veces nosotros no los tratamos de fondo, por lo menos tenemos que tenerlos presentes para saber qué vamos a hacer con ellos, ¿verdad? O sea, saber que existe la clamidia, el herpes, la gonorrea, el sífilis, que tenemos el HPV ahí pegados todo el tiempo. Saber, por ejemplo, una de las fotos que tú presentaste, donde hay una descarga mucopurulenta a través del ano, no estar pensando ano, coloproctología, absceso, ¿me entiendes? O sea, sino que tener presente que en este mundo este tipo de lesiones son bastante frecuentes y que no las podemos dejar de un lado, ¿no? Y tú misma dijiste, todas se confunden, es difícil. Tú tienes a nivel de los residentes, o sea, ¿cuál es un signo? ¿Existe algún signo clínico o algo característico que tú dices, esto es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Existe algo que ellos tienen que tener siempre presente? Expusiste cada una de las patologías todo el tiempo, pero como también dijiste, se pueden confundir con muchas cosas. Uno ve una úlcera y bueno, ¿qué puede ser? Entonces, hay algo que les lleve a ellos o a todos nosotros y decir, mira, esto puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Hay varias preguntas, pero bueno, nada, yo preferiría que cada uno de los muchachos levante el micrófono y hable y pregunte a ellos, si no, bueno, se las leo yo. Pero cuéntame, ¿qué me puedes decir de esto que te digo? ¿Existe algo patognomónico o algo que yo diga, esto es una enfermedad de transmisión sexual? Sí, si hay úlceras, a diferencia de la sifilítica, si ya hay úlceras que no mejoran y no cicatrizan, y tienen presentaciones múltiples y no están asociadas a BPH porque la característica no hay cambios con el ácido acético, siempre se debe pensar en una enfermedad de transmisión sexual. Si hay laceraciones anteriores, lo que es la margen anal anterior, y están asociadas a lesiones ulceradas, siempre debe descartar una enfermedad de transmisión sexual. Si el paciente acude por descarga, pero dice que no hay dolor, sino una sensación, sino tenesmo, y usted evidencia una descarga mucopurulenta y no hay dolor, debe descartar una enfermedad de transmisión sexual. Y siempre la debe descartar porque siempre el paciente va a negar la actividad sexual anal, por pena, por tabú, por lo que sea, aunque la practique la va a negar. De entrada la va a negar, posiblemente después sí la acepte y le confiese. El tiempo de evolución. El tiempo de evolución de las lesiones también es importante. El tiempo de evolución y la sintomatología, por ejemplo, con las úlceras con herpes. Usted no le va a decir específicamente que si tuvo actividad sexual anal, pero le puede preguntar si tuvo actividad sexual, por ejemplo, 2 a 4 días antes de la presentación de las ulceraciones y si tuvo algunas vesiculitas que después se rompieron. Aunque aquí es más fácil porque, aunque hay herpes que pueden, muy pocos pacientes, pero hay personas que pueden cursar asintomáticos, no tener aquella proctalgia urente. Entonces, el tiempo de evolución de la lesión también es importante. No pasa igual con las ulceraciones por sífilis, porque ya no son dolorosas. Bien, ya generalmente lo debe sospechar o debe ir a descartar, es porque el paciente llega con las máculas a nivel de palma de manos y planta de pies. El citomegalovirus va a conseguir una sola úlcera que comienza desde la margen anal y se introduce en ano y generalmente es posterior y es grande, es una úlcera grande, profunda. Eso se presenta mucho con citomegalovirus. Y si usted tiene una lesión ulcerada con estas características y el paciente no tiene diagnóstico de HIV, entonces aquí pasa al revés. Si usted tiene esa lesión en este tipo de pacientes, entonces pida un HIV porque probablemente sea un paciente HIV positivo al cual no se le ha hecho diagnóstico. Por ejemplo, con el chancro, se presentan 2 a 4 y son muy dolorosas.
No pasa con las lesiones producidas, por ejemplo, con BPH, que se pueden asemejar, porque estas no producen dolor, generalmente no tienen descarga, y a menos que tengan un gran tamaño, ni siquiera van a producir ningún tipo de dolor característico, solamente van a producir dolor si ya tienen un tamaño bastante importante. Si no son tan grandes, no producen ningún dolor. Entonces, eso básicamente son características clínicas macroscópicas asociadas a la evolución que te lo va a dar el interrogatorio del paciente, el tiempo, las veces que lo pregunte. Es más frecuente de lo que se parece. Lo que pasa es que los confundimos con otras cosas. Por ejemplo, si vemos al paciente que tiene una descarga mucopurulenta y utilizamos una cefalosporina para tratarlo, probablemente tenía una proctitis por gonorrea, pero usted puso una cefalosporina y se dio, pero nunca hiciste el diagnóstico. O sea, probablemente sí te ha llegado, pero con mucha probabilidad no se ha hecho el diagnóstico, sino que usted le puso el tratamiento para la prostitis, si le pone una ciprofloxacina, si le pone una arquinolona, ciprolevo, va a ser sensible y va a mejorar la proctitis, pero no hizo el diagnóstico de la proctitis por gonorrea. Entonces sí es frecuente, lo que pasa es que utilizamos otros tratamientos que le acertamos, pero no aislamos el agente etiológico, no hicimos el diagnóstico de la infección de transmisión sexual. Y sí es frecuente, las descargas mucopurulentas son muy frecuentes, sobre todo en pacientes anorreceptivos y en pacientes anorreceptivos. Vale, Las infecciones gracias. por clamidia también suceden con bastante frecuencia, sobre todo en damas, en pacientes femeninos. Y la coexistencia de las dos, pues, también, así como pasa con la enfermedad inflamatoria pélvica. Bien. La doctora Celada tiene una pregunta, ya que abre el micrófono y habla tú, por favor. ¿Qué tal, doctora Yeisira? Yo soy la doctora Jacqueline Celada. Primero agradecerle por tomarse su tiempo de dar esta charla, que es sumamente amplia e involucra muchísimas patologías y no es tan fácil de entrada para nosotros porque es muy variable y varias patologías se pueden presentar de forma muy similar. Solo quería agradecerle por su tiempo y hacerle dos preguntas. Primero, yo no recuerdo nomás nuestra literatura frecuente haber leído qué es el signo del beso. Y lo segundo es preguntarle si en una anoscopía de alta resolución, utilizando el ácido acético, cuáles son las características normales que tenemos que esperar en una anoscopía de alta resolución y cuáles son las características que tenemos que ver en aquellas lesiones conocidas como aceto blanco. Gracias. El signo del beso se puede ver en las lesiones ulceradas por citomegalovirus, pero por sífilis, pero es más frecuente por Haemophilus ducreyi, porque es una enfermedad que se adquiere por el contacto directo. Por lo tanto, si a lo que cierran los glúteos y hay un proceso infeccioso de un lado, automáticamente a lo que haga contacto con el otro lado, vamos a tener una lesión exactamente igual del otro lado donde haga contacto esta. Ese es el signo del beso, que se puede ver no solamente en las lesiones ulceradas por sífilis, sino por las asociadas al Haemophilus ducreyi. La diferencia, como dije, el Haemophilus ducreyi es que son lesiones dolorosas. Ahora, con respecto al apoyo diagnóstico con la anoscopía de alta resolución, antes de colocar cualquier tipo de ácido acético o el azotoludina o el lugol, se debe hacer una proctoscopia y evaluar bien cómo son las características de la mucosa, sobre todo lo que sería la mucosa del recto distal. Porque allí podemos ver ciertas características como el área eritematosa, el edema de la mucosa y la alta producción de descarga mucopurulenta hemorrágica que se presentan con los casos de clamidia y de gonorrea. No va a haber ninguna alteración, sino un aumento de la congestión si usted la impregna con el ácido acético. Con el ácido acético lo que nos va a permitir diferenciar, bien sea un proceso infeccioso por virus de papiloma humano o una neoplasia por virus de papiloma humano. Si usted quiere descartar que la lesión ulcerativa o la lesión tumoral es por virus de papiloma humano, entonces allí sí le va a ayudar porque le va a dar pues las tinciones características de lesiones acetoblancas con diferentes impregnaciones o diferentes tonacidades de blanco o de grises, dependiendo de la profundidad de lo que esté alterado el epitelio en este caso. Pero antes de la tinción, usted puede evaluar bien la lesión ulcerada y posterior a colocar el ácido acético,
Si esta pues no se coloca aceto blanca, usted puede decir, ah, ok, esto puede ser una úlcera por cetomegalovirus, o esto puede ser una úlcera sifilítica que puede comenzar en la margen anal e introducirse al canal también, y eso es lo que va a permitir la diferencia. Si no marca, está más asociado a otro tipo de microorganismo. Y por supuesto las características macroscópicas de una con la otra. Gracias, doctora. Las úlceras por sífilis son úlceras limpias, no tienen descarga, no producen dolor. Las úlceras por Haemophilus ducreyi son úlceras sucias, de centro sucio, producen alta descarga, son muy dolorosas y siempre hay adenopatías inguinales, siempre. Las úlceras por Haemophilus ducreyi siempre va a cursar con adenopatías inguinales. Ok, bien. ¿Algún otro que Gracias. tenga una pregunta? Y los grandes, Jorge, Ricardo, alguien que Ingrid, quiera hablar, ¿te puedo preguntar algo? claro. Paciente con HIV positivo de larga data y que hace unas lesiones perianales por paracoccidiomicosis y en la colonoscopia también tiene lesiones en salto en el colon. Esos pacientes lo hace tratamiento solamente para el hongo o hace únicamente tratamiento para mejorar su nivel de complementemia por su HIV. Los pacientes seropositivos siempre se les debe dar tratamiento para su patología de base, que sería el compromiso de la inmunidad celular, o sea, los antivirales en estos casos. Y en los casos de paracoccidiomicosis, que sí hemos tenido algunos, siempre debe ser antimicóticos de uso sistémico, porque como bien lo dijiste, va a haber afectación de todo el tubo digestivo, no solamente el canal anal. Pero sí se debe dar los dos tratamientos en conjunto, el tratamiento antiviral con el antimicótico. No sé si esa era la pregunta, no sé si te respondí. Así mismo. Muchas gracias. No. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hola Ingrid. Sí, dale Jorge. Sí, le quiero agradecer a la profesora Yaisira, espectacular su conferencia, nos paseó por todo un mundo de síntomas y signos que vemos en muchos pacientes, sobre todo los que tienen HIV, que acuden a la consulta. Le quería preguntar qué opina ella de vacunar o no a los pacientes que debutan con un condiloma acuminado. Y cuál es la conducta que debemos tomar, porque los pacientes nos preguntan eso, ¿me debo vacunar, doctor? O ya que debutó con eso, ya no sirve la vacunación. Todavía hay dualidad de opiniones al respecto de la vacunación. Yo me imagino que tú estás hablando de la vacuna profiláctica. Te pregunto yo Sí, si estás hablando de vacuna profiláctica. la cuatrivalente. Sí, bueno, actualmente tenemos una que ya me puede cubrir seis subtipos. Aquí sí es importante hacer la tipificación para ver qué subtipo es el que me está produciendo la alteración. Para entonces poder definir qué utilidad hay. Hay estudios del doctor Paleski en donde ha utilizado las vacunas profilácticas en pacientes HIV positivos que han tenido contacto con alguno de los subtipos de la vacuna y aunque no se cura la enfermedad, o sea, el virus va a quedar presente, lo que se ha demostrado es que aquellas lesiones, las neoplasias de alto grado, han tenido cierto aclaramiento viral y se han ido a lesiones de bajo grado. Esa es la última experiencia de este año del doctor Paleski. Sin embargo, sabemos que una vez que usted tiene que los ADN virus no se curan, una vez que entran a la célula del hospedero y hacen una replicación a nivel nuclear de la célula del hospedero, por eso es que no se curan, porque toman tu genoma, el genoma de tu célula, para poder hacer replicación. Es difícil, entonces, lograr una inmunidad celular contra este tipo de virus. Sin embargo, pues la experiencia del doctor Paleski dice que estos tipos de pacientes HIV positivos no es que se curan del VPH, pero sí tienen una mejoría o un aclaramiento de las neoplasias en este tipo de pacientes. Lo que sí tenemos claro es que lo más importante es lograr la vacunación antes de que la persona
tenga contacto con el virus. Y recordar que hemos tenido efectos secundarios graves, hasta vasculitis severa, en aquellos pacientes que se les ha dado vacunación. Por esto también se ha ampliado un poquito la edad de la vacunación. Antes se consideraba, se tardó mucho en empezar la vacunación, porque si era de los 15, que si era los 13, que si era los 9, por la edad de contacto sexual que tenían los pacientes, y por eso se quedó en que el inicio de la vacunación se bajó hasta los 9 años. Y en la actualidad ya se ha ampliado hasta pacientes menores de 21 años la vacunación con los virus. Y lo que sí sugiero yo es que si se va a hacer una vacunación, se haga con la vacuna que tiene más subtipos, porque está la presencia, o se ha presentado neoplasias intraepiteliales no a los subtipos de alto grado, sino inclusive a los subtipos de bajo grado. Entonces, lo que me deja pensar es que siempre vamos a dejar por fuera muchos subtipos que sí pudieran hacer conversiones de malignidad y si pudieran tener una alteración a nivel de sus proteínas tempranas, la E6 y la E7, produciendo presentación de células atípicas a nivel del epitelio del canal anal. Ok, gracias, doctora. ¿Alguien más con alguna pregunta? Bueno, Jaycee, a veces los chicos son Tímidos. un poco tímidos aquí, ¿no? Ellos preguntan después de que se acaba la clase. Bueno, nada, como dijo Jorge, de verdad que nos hiciste un paseo por todas las patologías y con una foto de verdad bastante interesante, que espero que todos los muchachos lo hayan fijado bastante bien para que piensen en este tipo de enfermedades y que, bueno, sean referidas a donde tienen que ser referidas, de manera tal de que por lo menos nosotros tengamos un diagnóstico presuntivo de ellas. Quiero darte las gracias nuevamente y bueno, nada, si no hay alguna otra pregunta o algún otro comentario, vamos a dar por finalizada la actividad del día de hoy. Vale. Gracias. Buenos días. Gracias a ti.